Como estos videos tienen la fortuna de ser vistos en muchos países de América, afortunadamente es un gusto, es un placer, es un agradecimiento, tengo que explicar algunas cosas para que cuando lo vean en México, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, Perú, Chile, en fin, muchos lugares, sepan cuando tratamos un tema de qué se refiere. Hoy voy a hablar de los curitas villeros. Los curitas villeros son gente joven que se acercó a la religión, que se acercó al cristianismo y que no tuvo cabida en el gran estrado de la Iglesia Católica Apostólica Romana. O sea, tuvo que empezar a trabajar en las villas miserias, en los barrios o los lugares marginados de las sociedades en nuestros países. Y yo tuve la fortuna de conocer a muchos de ellos. Tuve la fortuna de conocer al famoso obispo Elber Câmara en Brasil, que era un paladín en la lucha contra la pobreza en Recife, en el norte de Brasil. Tuve la suerte de estrechar su mano y conversar un rato con él. Después conocí Lima, Perú, que tenía su famoso proyecto de la ciudad de papel. Los niños juntaban papel para hacer una ciudad nueva. Conocí al padre famosísimo, la ciudad de los niños, en Guanajuato, México, donde el padre Espelucín tenía un movimiento católico de la juventud, de los curas jóvenes de México, que luchaban también por arrancar a los niños de la pobreza, de la marginación social, de las drogas. Todavía no empezaba el problema de la droga, sino ya apuntaba a que la sociedad se iba a descarriar, porque la indiferencia de los ricos sobre la pobreza se estaba acentuando en todo el continente. Y cuando uno caminaba ese continente veía tanta pobreza y tanta riqueza que cuando veía la aparición de estos curitas en distintos lugares, en pueblos increíbles, era admirable y uno realmente lo reconciliaba con la conciencia de uno. O sea, que uno dice, caramba, tanta lucha, tanta riqueza, tanto esplendor en unos sectores de la sociedad y tanta pobreza y marginación social en otras. O sea, estoy hablando de 30, 40, 50 años atrás. También allá por los años 80 y tantos, tuve el honor y la gratitud de conocer a Monseñor Novak en el episcopado de Quilmes y conectarme con todos los curitas, que también ya empezaba en la Argentina ese movimiento de los jóvenes curas que se ocupaban de la pobreza. La medalla milagrosa en Florencio Varela, por ejemplo, es una gran referencia con el padre Miguel. O sea, es un movimiento que ahora, cuando uno ve un empuje tan violento, tan intenso más que violento, del padre Pepe, el padre José Di Paola, que acaudilla, por decirlo de alguna forma, esa rebelión del alma, del sentimiento, que se han convertido en un baluarte en la lucha contra el Paco, contra la drogadicción, contra el abandono de la niñez, contra la pobreza, contra la marginación social en los arrabales de las ciudades. Y entonces vemos los curas villeros que están en lugares inaccesibles, sobre todo en los tiempos tórridos de invierno o verano, y que luchan con tanta negación y con tanta integridad por los pobres, por los marginados sociales. Entonces, cuando uno ve todo eso y dice cuánta gente linda que merece realmente admiración, se desespera por ayudar a la gente marginada, y cuánta indiferencia en una sociedad elitista, pacota y indiferente, que mira la pobreza con desprecio, siendo que ellos son los causales de esta desgracia aberrante. Pero todo este movimiento de los curas villeros está respaldado por un hombre que conoce del tema, o sea que no es por casualidad tampoco, sino que nuestro Papa, o sea el Papa Francisco, es un hombre que conoce todo este problema, por eso apoya. Por eso por primera vez los curas villeros, han caminado por las baldosas del Vaticano, han conocido todos los lugares exóticos de la Iglesia que
para el cual el cura marginal, el cura pobre, el cura de las miserias nunca tenía acceso. O sea, esa otra iglesia que nosotros conocimos y que hoy tiene un cariz y una fachada distinta, más humana, con mayor sentimiento y con una proyección hacia considerar que la pobreza es una deuda pendiente que tienen las sociedades en el mundo. Entonces, toda esta gente que ahora gira en torno al conocimiento del Papa, de nuestro representante. O sea, a pesar de que uno no es católico, porque tiene que ser honesto uno. Yo soy admirador de toda la gente que hace algo por la humanidad. Religiosamente los respeto a todos. Tengo mis principios, mis ideas de Dios, pero no espero no confrontar con nadie porque yo creo en Dios y creo en toda la grandeza del espíritu humano. Más que todo eso, creo en el hombre, creo en la mujer, creo en la negación, en la madre, en la hermana, en la hija. Por eso quería hoy con este video enviarles un homenaje a todos ellos, porque merecen el respeto y la admiración de muchos más de los que realmente se lo dan. Y claro, en estos tiempos de pandemia es bueno siempre una reflexión al tiempo. Y cuando la reflexión se hace, tiene que hacerse sin enconos, sin resentimiento, pero sí señalando las partes fallidas de la sociedad, fallidas de nosotros, de nuestra cultura, de nuestra civilización. O sea, el hombre ha dividido los intereses y se ha abocado a la lucha desenfrenada por conseguir riquezas mal habidas. Y entonces esa gente que produce esa marginación y los creativos, los creadores de la grieta, son los que se han quedado sin alma, sin sentimientos, y que han volcado la pobreza a miles de gente que se ha marginado porque no le han dado oportunidades. Porque la gente que vivía, esa gente que vivía del trabajo honrado, del trabajo en su casa, del trabajo que los dignificaba y que consolidaba una familia y que cifraba grandes esperanzas en nuestros pueblos, en nuestros países, que eran el sueño de los grandes de todos los tiempos y que se ambicionaba con una realidad, justicia social. Entonces, cuando nosotros vemos que todo eso se ha echado a oídos sordos y que hoy padece gran parte de la humanidad, casi la mayoría, las grandes mayorías, una marginación inexplicable, sobre todo en muchos de nuestros países que son países con enormes riquezas mineras, enormes riquezas ganaderas, enormes riquezas agrícolas, enormes riquezas en los mares, en los ríos, en fin, tierras subérrimas que solamente tirando una semilla puede uno cosechar y tener trigo y pan, y harina y pan. Y cuando uno ve que todo eso está vedado y que cada vez en vez de preparar a esa gente, esa juventud, que tiene como única salida el paco, la droga, la enajenación, no se ocupan de seguir acrecentando su riqueza, o si no, trayendo todo lo posible del país y llevándolo a paraísos fiscales para proteger su fortuna, que muchas veces grandes fortunas son mala vida. Entonces, cuando uno no encuentra explicación en eso y ve a esta gente, estos muchachos, porque son un grupo de muchachos, son hombres, ahora ya se han hecho hombres en la lucha, pero hace 20 años que vienen luchando con los pobres, con los marginados, metidos en las villas, en los barriales, en los caseríos de Chapa, en la marginación de todos los pueblos. Cuando los ve a esos muchachos que todavía con ese entusiasmo luchan desesperadamente y nos dan un ejemplo cotidiano, uno no tiene mejor idea que, bueno, ¿qué puedo hacerle? Mandarles un agradecimiento, decirle que a pesar de que su grandeza avergüenza a los poderosos, a nosotros nos despierta admiración, nos despierta respeto y les deseamos lo mejor de fortuna y esperamos que todo eso se cambie lo más pronto posible porque ellos merecen tener la respuesta de una sociedad que todavía los ve con indiferencia. Entonces, ese mundo, ese submundo, es bueno llevarlo al conocimiento. Aquí somos muchos los que llegamos, que abrevamos en este espacio, algunos convencidos, otros observando, otros aceptando lo que se dice, otros cuestionándonos, en fin, es un mundo, no podemos
pedir nada más que la grandeza de que nos dan con la presencia. Y eso es suficiente para estar enormemente agradecido, pero decirle que, mire, tenemos un montón de gente alrededor que en silencio está trabajando por los que nadie se ocupa. Y no sería bueno que cuando veamos un cura de estos curitas, le echemos una mirada y a ver si les podemos dar una mano, porque él puede orientarnos. No van a resolver el problema de la pobreza los curas villeros, como no lo va a resolver ninguna religión, sino lo van a resolver los proyectos de un gobierno que se ocupe de eso y que realmente sepa a qué vino a hacer cuando es gobierno. Pero hoy no vamos a hacer política, hoy vamos a hablar de la nobleza y la bondad de gente noble que realmente es admirable y respetable. Por lo tanto, acompañar con el sentimiento a este grupo humano de jóvenes, de muchachones ya, que están preocupados por lo que mucha gente, muchos de nosotros lo vemos como noticia. Lo escuchamos en la televisión o nos explican en los periódicos los periodistas que critican a determinado gobierno porque viene a combatir a la pobreza y a generar, tratando de generar fuentes de trabajo. Nosotros vamos a tomar las cosas como son. O sea, no vamos a cambiar nada nosotros, sino vamos a sugerir ideas, vamos a poner el acento en aquellos que realmente merecen la aprobación y merecen el respeto nuestro, y también traer al contenido de la mente de ustedes que tenemos que hacer esfuerzo, porque sí, los curas villeros están ahí ocupándose del Paco, ocupándose de los chicos descarriados, que están perdidos por la droga, perdidos por el hambre, que sus padres no tienen opción para darles nada y que se sueltan al mundo a ver cómo resuelven y que se enturbian la mentalidad porque la desesperación es mayor a la conciencia que puede abrigar. Y entonces cuando uno ve que esa gente que se ocupa de eso, de ese tipo de problemas, y lo hace con tanto entusiasmo y con tanta pasión, y que mucha gente se pliega a ellos, porque hay una cantidad de gente que en el silencio participa con ellos y se reúne con los curas villeros en las villas y se acerca a ellos y los acompaña. Pero por cada uno de los que acompañan a los curas villeros hay millones de indiferentes. Y entonces nosotros debiésemos pensar qué es lo que se pudiera hacer para motivar, para tratar de buscar en esa gente que naturalmente tiene indiferencia porque tiene problemas también, pero a ver cómo logramos nosotros que el día que elijamos a un gobernante sea una persona idónea, la que nosotros elijamos para que realmente tenga la capacidad de por lo menos intentar resolver problemas. Porque una cosa es llegar a un estrado político, a una posición política siendo un incapaz, que solamente lo mueve la ambición, y otra cosa es el idealista, el soñador, el que a lo largo del tiempo ha venido hablando de problemas sociales. Nosotros tenemos presidentes que nunca lo hemos oído hablar de problemas sociales, solamente que lo hemos oído hablar de política, de arreglos, de acomodos, de conciliábulos, en fin, de tranzas. Pero han llegado mucha gente a la presidencia sin hablar de la pobreza, sin hablar de cómo van a resolver los problemas. De repente los vemos que son ministros o hasta presidentes. Y claro, dijimos que no íbamos a hablar de política, pero todo nos lleva a la política. Y entonces cuando vemos nosotros un montón de gente que llega al máximo poder en los países nuestros, porque en todos los países, no solamente en la Argentina, en todos los países llega gente que nunca en la vida le hemos oído hablar de la marginación social. Nunca lo hemos oído hablar de justicia social. Y entonces cuando nosotros vemos que esa gente llega al gobierno y que lo primero que hace es, lo primero que hace es convenir, asociarse, apoyarse en la extrema rancia oligarquía que ha sido la causal de los problemas sociales.
sea, el potencial económico de las corporaciones, los corporativistas que realmente han hecho y vienen y que seguirán haciendo enormes riquezas a costa del dolor. ¿Cómo es posible que en la Argentina, por ejemplo, y no le digo en la Argentina y le digo en muchos países que yo conozco, haya corporaciones internacionales que un producto producido en el país, por ser ellos los distribuidores o los que llevan al mercado la mercancía, se cobra 3 veces más del precio real que tiene una mercancía? Un kilo de carne, un queso, un litro de leche, lo pagamos más de 3 veces porque los intermediarios, que son corporaciones, se quedan con la mitad de la ganancia de la venta. Y entonces cuando vemos nosotros todo eso y vemos a estos curitas desesperados por tratar de ver si le acercan un plato de sopa en ollas populares, en las barriadas, con un gran sacrificio, consiguiendo con centavos, juntando centavos de los bolsillos para poder comprar algo, para hacer sopas, para hacer, en fin, lo que se pueda hacer para que la gente pobre coma. Uno dice, bueno, ¿cómo es posible que esta gente tenga millones encarnutados, fugados, ganados malamente, y haya tanta pobreza en una cuadra de ahí? Hay barrios, hay sectores, hay ciudades en Argentina y en México y en Colombia y en Brasil que al lado hay una villa de emergencia, una villa miseria. Y uno dice, bueno, es increíble, inexplicable. Sí, existe. Y entonces existe eso y ahí están los que hoy nosotros estamos tratando de hacer un homenaje, los curas villeros. Afortunadamente nosotros conocemos que el Papa Francisco le ha dado prioridad a todo este trabajo, a esta labor que hacen los curitas, que ellos han llegado al Vaticano, pero no solamente físicamente, sino han llegado mentalmente a la mentalidad, vaya la redundancia, de las máximas autoridades de la Iglesia romana, católica, apostólica y romana. Nosotros quisiéramos también, aprovechando la oportunidad, de enviarle un agradecimiento y, además del agradecimiento, sería interesante si el Papa pudiera apoyarlos más abiertamente a estos curas que realmente hacen una labor extraordinaria por la filosofía doctrinaria de Cristo y porque en la práctica humanizan al ser humano, en la práctica lo acercan a Dios. Y entonces quizá la Iglesia pudiera apoyarlos con mayor contenido, no solamente social, no solamente litúrgico, no solamente con la palabra, sino que pudiera movilizar posiblemente caudales económicos para que esta gente pueda realmente cumplir un cometido que todavía está en ascuas. Ellos están luchando denodadamente y no les alcanza, o sea, no tienen medios, no poseen medios, y los que pudieran ayudarlos pues lo hacen a regañadientes. Quizá un aporte de la Iglesia de alguna manera pudiera ser importante para ellos. Ellos no creo que lo necesiten o no creo que se atrevan a decirlo, pero nosotros no tenemos compromiso. No podemos decirlo que la Iglesia necesitaría ayudar a esta gente en toda América, porque en toda América la religión católica y sobre todo este tipo de curas, no los que están allá entongados en los estrados de las catedrales, de las basílicas, no, sino los que están en la calle, los que están en los barrios humildes, necesitarían más apoyo, y eso sería extraordinariamente importante porque se humanizaría la filosofía doctrinaria de Cristo, y entonces al humanizarse le llega a la gente que es la que realmente clama por hambre, por necesidad, o porque ve que sus hijos se pierden en la droga, en el vicio de esta sociedad moderna que, como dije antes, no tiene contemplaciones. Si bien nosotros sabemos que la Iglesia no va a resolver el problema social que hay en el mundo, sobre todo en nuestra Latinoamérica, pero bienvenidos sean los que representan a la Iglesia y sobre todo estos anegados hombres y mujeres que se ocupan del dolor ajeno. Y entonces sería bueno también que los gobiernos vean a esta gente. Nuestro gobierno, por ejemplo, que vea la lucha que está haciendo esta gente, que está marginadamente
también trabajando por la pobreza. No solamente oficialmente se debe combatir la pobreza, sino con todos los elementos posibles. No sé cuánto estará haciendo el gobierno para apoyar a esta gente. Sería incorrecto de mi parte nombrar o mencionar cosas positivas o negativas porque no hay conocimiento, pero sería bueno ponerlos en evidencia y apoyar a esta gente, porque esta es una emergencia que, además de la pandemia y el problema de vida o muerte, es un problema de hambre y es un problema que el delito, a partir del problema del narcotráfico y las cocinas de droga y todo eso, también hacen que sufra con las consecuencias de nuestra sociedad y sobre todo la parte más débil de nuestra sociedad. Nosotros no queremos retasear en absoluto ninguna opción. O sea, todas las opciones son positivas y todos aquellos que en una u otra forma hacen presente con su lucha, se hacen presente con su lucha y sus aportes. Yo tengo amigos que son muy proclives a trabajar en esto en silencio y son muchos que ya ellos saben que yo los reconozco y los respeto mucho y que están en una lucha negada y cercano de toda esta gente que, como dije antes, silenciosamente hace mucho más que muchos políticos, mucho más que muchos intendentes, mucho más que muchos gobernadores, mucho más, porque llegan al verdadero meollo, al verdadero corazón de la desgracia argentina, de la desgracia de nuestros pueblos en América. Llegan al hambre, llegan a las villas miserias, donde están seres humanos sufriendo implacable azote de la adversidad. Y falta educación, falta inversión, falta vivienda, falta agua potable, falta higiene, falta... todo falta. Y ahí están ellos. Entonces, nosotros que sabemos todo eso, queremos traerlo al conocimiento, sacarlo de esa oscuridad, sacarlo de ese silencio, para que la gente sepa que estamos mirando todo lo que sucede y que estamos, al mismo tiempo estamos denunciando y estamos provocando para ver que vengan ofertas para resolver esto. Porque con la denuncia solamente no alcanza. O sea, podemos denunciar un problema social, pero necesitamos inspirados, necesitamos creativos para a ver cómo se resuelven los problemas. Ese es un problema que nuestra sociedad tiene pendiente, nuestras sociedades tienen pendiente, no ha sabido resolverlo y cada vez que el tiempo pasa, el problema se agudiza. Cada vez hay más pobres, cada vez hay más marginados sociales, cada vez hay más muchachos, niños y niñas consumidos por la droga y cada vez hay más indiferencia. Tenemos que cambiarlo, eso. Aprovechemos esta oportunidad. Ahora va a quedar todo el mundo desarmado. Aprovechemos para avanzar nosotros. Propongamos ideas, sugerencias, aportemos proyectos. En fin, estamos en una posición extraordinaria en este momento. Y en vez de ocuparnos en banalidades, ¿por qué no profundizamos en esos temas que somos nosotros capaces de difundir ideas? Para contagiar el entusiasmo y que nos pongamos a trabajar. Que esa pobreza que hoy está en las manos de 20 o 30 muchachos que bajo el paño, el paraguas de la religión están luchando nuevamente por un problema social que debiera resolver el Estado, es avergonzante y es provocador. Así que yo quería hoy comentarles estas cosas porque de esto también se hace la comunicación, de sacar del olvido, de la indiferencia, de donde no se ven las cosas para ponerlas en contexto y ocuparnos de eso, o por lo menos también existe este problema. Por lo tanto, aunque no seamos religiosos, los invito a que veamos con beneplácito a estos luchadores, a estos jóvenes, a esta gente, a estos hermanos nuestros que luchan en un lugar donde muy pocos luchan, y luchan con ahínco y con entusiasmo y con pasión, a costa de grandes riesgos de su propia vida. Nosotros no podemos ser indiferentes como sociedad y cuando miremos a nuestros gobernantes estemos atentos para ver si tienen por casualidad alguna opción para mirar el dolor en donde el dolor realmente se combate.
No sé si valdrá la pena haber traído este recordatorio, pero yo creo que nosotros estamos cumpliendo con el destino que nos ha otorgado la oportunidad de decir las cosas que mucha gente no dice. Y eso pasa en todo el continente, no es que pasa en Argentina nomás, en La Cava, en San Isidro, en los lugares marginales, pasa en todo el continente americano, donde una sociedad que está resuelta, que tiene resueltos sus problemas, no ve al marginado social, que es la causal de todas las desgracias que vienen, que están soportando y que vienen a futuro, porque si nosotros no atendemos la marginación social de esa juventud y la dejamos en las manos de la providencia, nosotros tenemos una gran deuda que no habremos cumplido. En fin, mañana vamos a seguir hablando de otros temas, pero vaya en nuestro modesto homenaje a los curas villeros, a esos anegados hermanos nuestros que luchan en el lugar donde muy pocos luchan y que sienten y palpitan la otra parte de la patria que muchos la pregonan pero no la llevan cargada en su conciencia. Sí, mañana volveremos a poner los puntos sobre las IES. Gracias, hermano.